Rusia era gobernada por un zar llamado Nicolás II. En esos tiempos Rusia era un país muy atrasado en cuestión de industrialización y exportación de bienes. No era un país que generaba tantas cosas. Así generando bandos de dos partes. A los burgueses o la nobleza feudal y al pueblo y trabajadores que en sí eran una gran mayoría de personas que pasaban hambre y no tenían trabajo por la poca industrialización que llevaba ese país en ese tiempo. Esto generó ideas en los... Esto generó ideas revolucionarias en los trabajadores por el gran atropello que pasaban de los burgueses, y en 1917 se empezó a crear la idea de una revolución. Todo esto fue como una bola de nieve entre los problemas que venía teniendo Rusia, como por ejemplo la derrota de la Rusia en la Primera Guerra Mundial, la escasez de alimentos y la gran inflación que venían pasando. Es así como empezó la revolución. Lo podemos dividir en dos partes. Lo podemos dividir en la primera parte que sería de los mencheviques, cómo empezó todo. Los mencheviques eran de un partido de izquierda que terminó con el mandato del zar y pusieron a cargo a Alejandro Kerensky. Kerensky. Eh, ¿Qué pasó? Los trabajadores, por otra parte, no aceptaron a este gobernador y se crearon los soviets, que eran asambleas de campesinos, trabajadores y soldados. De la otra parte tenemos a los bolcheviques, que eran izquierdistas más radicales que los mencheviques, y ellos lideraron el Octubre Rojo en la segunda etapa de esta revolución. ¿Qué pasó? Los bolcheviques eran liderados por Vladimir Lenin y León Trotsky. Y en octubre de 1917, los bolcheviques asaltaron al Palacio de Invierno de Petrogrado, donde estaban los mencheviques, y propusieron el primer estado comunista de la historia. A esto se lo conoce como el Octubre Rojo, así llegando con los bolcheviques al gobierno, y ellos empezaron a eliminar todos los privilegios de los ricos, básicamente no podían ser ricos, y empezaron a entregar las tierras de ellos, de los ricos, hacia los trabajadores. Básicamente todos desde todos, y se fueron repartiendo bienes, hicieron empresas públicas, hicieron granjas colectivas, también hicieron públicos los bancos, y así eliminando los privilegios de todos los ricos. Básicamente no podía haber ricos. A finales de 1917 se estalló una guerra civil entre el Ejército Rojo, dirigido por los bolcheviques, y el Ejército Blanco, dirigido por los mencheviques. Y en esta guerra, que duró 5 años, la ganaron los bolcheviques, y en 1922 se creó la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y se empezaron a anexar varios países del continente de Europa del Este, y para que estos formen de esta misma Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.